tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio de Canal 11 en este día que desde luego vamos a celebrar la primera posada. Pero qué bueno que se quedaron con nosotros porque aquí en el estudio se va a crear un ambiente muy especial, muy cálido, muy alegre, que va a ser el preámbulo perfecto para su celebración, donde va a haber los peregrinos, piñata, ponches, frutas, dulces, luces de bengala, me imagino que un poquito de ron y algo de agüita de tequila. Por cierto, Agüita de Tequila es el título del más reciente álbum de Tonana. Se considera que su voz es de un brillo excepcional y su capacidad como compositora también es única. Hoy está con nosotros Tonana. Nos conocimos hace mucho tiempo, restablecemos el contacto y la charla, y qué bueno que sea con el fondo musical de este disco que tiene el sello de Putumayo. Yo quiero decirles que acompañan a nuestra invitada de esta noche unos muy brillantes músicos. Los estuve escuchando mientras se preparaban y desde luego oír la voz de cada instrumento fue una verdadera delicia. Mónica del Águila es chelista, Leiby Almazán está al piano, Juan Andrés Vergara a la guitarra, Antonio Sánchez en las percusiones y Kosovi también en la guitarra. Vamos a escuchar algo que usted conoce muy bien. Es una composición de Tomás Méndez, pero que en la voz de Tonana adquiere un matiz muy particular, como para no olvidarlo. Adelante, por favor. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar a la casita sola con sus puertitas
de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú, paloma, cucurrucucú, no llores. Las piedras jamás, paloma, que van a saber de amores. Cucurrucucú, 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 no llores. No llores. Yo creo que después de escuchar esta primera interpretación está usted listo para decirnos qué piensa de la voz de nuestra invitada. ¿Le escuchó alguna vez en una entrevista con Miguel Ángel Granados Chapa? Yo creo que yo sí le escuché hace mucho tiempo. Tonana, vente para acá y así conversamos porque me quedas muy lejos y yo quiero tenerte cerca y recordar justamente la entrevista que me hizo acercarme a ti hace ya mucho tiempo. ¿Te Hola, acuerdas de Cris. esa entrevista? ¿Cómo estás? Claro que me acuerdo muchísimo en la radio, estuvo muy divertida además y me fascinó. Elogió mucho tu voz, pero la voz de Claudia Martínez. De Claudia Martínez, que así me di a conocer. Sí. Bueno, primero me di a conocer como Claudia, posteriormente Claudia Martínez y ahora Tonana, o Claudia Martínez Tonana. El cambio de nombre, ¿por qué? ¿Y qué significa Tonana? Tonana es el nombre de mi segundo material discográfico y Sí, o sea, tomaste, Exacto. se lo pusiste, yo pensé que era al revés, que se lo habías puesto por ser tu nombre. no, al revés, Tonana viene de Tonantzin, de madre, de mujer tierra. Era un disco, bueno, mi segundo disco está inspirado en la mujer, en los conjuros, en la creación, en toda esta parte que aportamos las mujeres. Y bueno, Claudia Martínez es un nombre muy común y para todo mi trabajo y mi, pues digamos, todo el hilo conductor de mi música, sentí que necesitaba un nombre que se diferenciara de Claudia Martínez y de todas las otras Claudias Martínez, no nada más de mí. Sino En de las ese otras. segundo álbum trabajaste con un poeta tzotzil. Después vamos a hablar de ese asunto, pero por lo pronto yo quiero volver al nombre. Al cambiarte de nombre, ¿cambió algo en tu estilo? ¿Te renovaste, cambiaste, dejaste algo atrás con Claudia Martínez? ¿Qué se quedó con ella? Qué interesante. Creo que empecé a ser más Tonana en el escenario y a ser más Claudia Martínez abajo del escenario, que eso me interesaba mucho, porque de repente uno lleva todo al escenario, todo lo de la vida cotidiana, y de repente, pues la música es imaginación, es una magia muy especial que a mí personalmente me sirvió mucho más encontrarme a Tonana. ¿Claudia Martínez no sería capaz de imaginar lo que tú te imaginas o de soñar lo que tú sueñas? Bueno, sí, de alguna manera porque Claudia Martínez lo hizo, pero a mí me parecía interesante que hubiera un nombre que hablara de esa música,
porque Claudia Martínez es en la casa, con los amigos, en muchos lados. Y cuando ya hablas de Tonana, nada más hablas de su lenguaje musical. Pero con la voz que tienes, estés donde estés, pues tienes el sello y desde luego cuentas con la admiración de un público que te ha seguido a lo largo de mucho tiempo y que seguramente está celebrando este cuarto álbum después de algunos añitos de silencio. ¿A qué se debió el silencio? Siempre es bueno, por cierto. Bueno, el silencio se debe a que hubo 2 discos en medio que otra disquera sacó una compilación de mi música en que estuvimos trabajando en ella y que además yo quería aterrizar al castellano, que es mi lengua, de una manera más coherente, que si lo hubiera hecho con prisa, no hubiera encontrado yo ese hilo conductor, porque yo entiendo que al público no le interesa conocer el hilo conductor de Tonana para hacer su material discográfico, pero yo para trabajar sí lo necesito. Yo necesito encontrar una coherencia y un hilo que me vaya llevando a cierta música. Entonces fue muy, muy cuidadoso y trabajé con músicos que yo necesitaba para ayudarme musicalmente a aterrizar en un material que no fuera tan dispar de lo que yo había estado haciendo. Esos 4 años de silencio, aunque no creo que el silencio en tu caso sea absoluto, ¿a qué los dedicaste? A lo mismo, a cantar, a hacer canciones, a hacer muchas pruebas de arreglos, a cantar en vivo, pues básicamente un poco a lo mismo. Un poco a lo mismo y además desde una perspectiva muy interesante. Tú comentaste en alguna entrevista que en general te gusta ser coautora de las canciones. Sí, me encanta. Excepto en tu segundo disco, en todos los demás has sido coautora. Dice, me gusta cantar lo que otros han escrito. Me gusta mucho y la verdad que tengo una facilidad nata para ponerle música a una letra hecha. Si es a la inversa, Fantástico. No me es tan fácil. De repente yo veo letras y me salta a la música, ¿no? Pero me cuesta mucho más trabajo lo contrario y hacer letra y música también es menos fácil que ponerle música a una letra ya escrita, ¿no? Bueno, yo debo decir que este disco es absolutamente sensacional. Tiene prácticamente todos los ritmos. Hay cosas muy bailables. A mí me encantó particularmente Dos Mares, que es una canción realmente preciosa. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Solamente 4 de las composiciones son tuyas. Las demás son canciones muy conocidas que te pusieron a prueba de una manera tremenda, como Cucurrucu Paloma, que la cantaba Lola Beltrán de una manera excepcional. No sé si lo tenías presente cuando dijiste, la voy a elegir, y un poco me mido. Es que siempre existe algo que me lleva a una canción, y Cucurrucu Paloma, que siempre me ha gustado y que además admiro muchísimo a Lola Beltrán, para mí es la mejor exponente que ha tenido México, fui a ver una película que se llama Hable con ella, de Almodóvar. Sí. Y entonces, de alguna manera, yo llego a la película y escucho esta versión en la voz de Caetano Veloso. Maravillosa, por cierto. Con una cadencia muy, muy particular. Y entonces dije, es que yo así me gusta cantar esta música, porque generalmente las canciones mexicanas y este tipo de canciones son muy fuertes, están como que revientan cuando uno las canta, ¿no? Y la verdad es que la letra me parece un lamento maravilloso, en donde a mí se me antojaba hacerla un lamento, un canto de dolor, ¿no? Además se presta a rodearla con una especie de música de cámara, que eso era muy bonito. Yo creo que esa es bellísimo. Una dualidad formidable. Pues eso lo van a encontrar en este álbum, que es encantador. De las canciones que no son de Tonana, pues naturalmente ya le dije cuál es mi preferida, me encantó, que es Dos Mares. De tu parte me gustó mucho Paciencia, y creo que para ti es muy importante. Paciencia es de Lenine, sí, un brasileño fabuloso, un autor fabuloso, y la letra verdaderamente me parece necesaria. En mi vida y en la vida de mucha gente que yo quiero, creo que era una manera de decir, bueno, el mundo va, gira, no se detiene, seamos pacientes. Tú decías en una entrevista también que Lenine para ti es una inspiración. ¿Por qué? Porque tiene un sonido muy contemporáneo, muy antojadizo, por decirlo así, pero con letras contundentes. Y a mí me gustan las letras que dicen algo. Dices, es sonido muy contemporáneo, y curiosamente también un crítico de tu trabajo decía, es una de esas voces antiguas, de los cantantes de antes que se quedan para siempre. Sí, bueno, eso dijeron de mi voz y me parece un halago, ¿no?
pero no sé si se refieren a que le recuerde esas buenas voces a lo mejor. Se hace tarde. ¿De dónde nació para ti esta canción? De la desesperanza, de la reflexión en relación a mi país y a muchos países del mundo, al contagio de amigos y de personas como yo que en algunos momentos sentimos que se hace tarde y que te viene mucha impotencia. Se hace tarde para muchas cosas, pero además estás presionado. Siempre va a ser demasiado tarde para las cosas. Claro. Sin embargo, precisamente esa noción, esa presión del tiempo, a veces nos invita a decir, me gustaría volver a empezar. Sabemos que no es posible. ¿Te gustaría volver a empezar, Tonana? No, nunca. Prefiero seguir. Nunca hasta con empezar. Tus errores, con las experiencias que has tenido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que un error te marca una nueva pauta, pero no es empezar de nuevo, es seguir el camino con otras pautas, ¿no? Que me parece interesante, pero se hace tarde. También parte de la canción la compuse escuchando un concierto en Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces también hago referencia a Cuba, hago referencia a México, de la sordera de muchos y algunos políticos que no se dan cuenta que se hace tarde. De repente tengo esa sensación de que si no hacemos algo, puede ser muy tarde. ¿Qué tan importante o qué tan impactante es para una persona que vive en un medio artístico donde suena la música, la composición y demás, ver la realidad desnuda, la que nos duele a todos? Pues yo siempre he pensado que enriquece mucho vivir en un país de contrastes como el nuestro para muchas cosas, pero a la vez duele mucho. Y entonces es un sentimiento siempre ambiguo, el estar viviendo, hasta a veces se siente uno mal de estar bien o alegre cuando ves una realidad dura. Te sientes culpable. Te sientes culpable y creo que desde que yo tengo uso de razón he vivido así. Sí, pero piensa una cosa, Tonana, ¿a cuántas personas haces felices con tu voz? Bueno, por eso con tu entrega, con tu interés por la música. Hay otra composición en este álbum que es muy bella que se llama Anhelos y Destinos. Anhelos y Destinos nace de una frase bellísima de una amiga que estaba conmigo y que me dijo, amiga, una cosa son los anhelos y otra los destinos, tomándonos un café. Y a partir de esa frase nace Anhelos y Destinos casi en automático. ¿No era tu destino cantar? Con la voz nace uno, yo creo, es un don, pero el que uno haga algo con ese don, yo creo que no es destino. Es como el tiempo, Tonana. Uno no elige en qué momento comienza su vida, pero uno sí es responsable de lo que hace con el tiempo que le toca por vivir. Absolutamente. Sí creo que uno es responsable o uno tiene que hacer el camino. O sea, a lo mejor está un camino que uno cree que ahí está la luz y donde uno puede encontrar sentido a su vida. Yo con la voz y con la música he encontrado lo que difícilmente encontraría en otra actividad. Y además es un lenguaje que no necesita interpretaciones y para el cual no hay fronteras, es como el mar. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, tengo que decirte que ya empezaron las llamadas. ¿Quieres saber lo que te están comentando? Guillermo Lara, quiero felicitar a Cristina por su programa, muy bueno como cada viernes. Muchas gracias. Pues mire qué invitada tengo. Una mujer maravillosa, trabajadora, honesta y desde luego dueña de una voz excepcional y de una capacidad como compositora que también es muy singular, como dije antes. Duncan Antonio Piña Romero dice, me gustó mucho cómo cantó el grupo de Tonana, es muy bonita su voz, supo expresar lo que quería, muchas felicidades. Saludos a la señora Pacheco y a la cantante, muchas felicidades por tan bella interpretación, que sigan presentando artistas de alta calidad. Bueno, desde luego yo hablaba del álbum, es de alta calidad, es una grabación realmente impecable y sí quiero decirle que aquí aparecen dos personajes que a mí me tienen fascinada. Un Quijote de Acapulco, que es Don Beto, y un personaje que anda por San Ángel, que vive en Chalco, que anda por San Ángel, pero que sabe tocar la trompeta de una manera extraordinaria, que es Don Fermín Paz. ¿Cómo encontraste estos personajes? Bueno, Don Beto, empiezo con Don Beto en las playas de Guerrero. A mí me parece, desde que lo conocí, bueno, en primer lugar, me parece fascinante estar en una playa y que pasen músicos y que uno pueda disfrutarlo, ¿no?
Y don Beto sí es una persona muy peculiar porque además ha trabajado con grandes orquestas en el Acapulco antiguo cuando llegaban los brasileños o llegaban los norteamericanos con grupos de 70 personas y él trabajaba, o sea, es una persona que tiene un gran conocimiento musical. ¿Cómo se apellida? Alberto Cortés. O sea, Alberto Cortés, que no se puede olvidar. No, para nada. Él trabajó con las grandes orquestas. Claro. ¿Y cómo es que ahora está tocando en la playa? Cosa que me parece muy bien, el mejor escenario porque del mundo. han desaparecido. La música en vivo en Acapulco está casi desaparecida. Entonces hubo que cambiar el rumbo, pero es un hombre que va caminando con su guitarra en la playa y que además yo me puedo poner a platicar con él 2 o 3 horas sin cantar, porque siempre tiene anécdotas, hablamos de armonía, hablamos de canciones, hablamos de sus hijos, de los míos. ¿Qué opina de tu trabajo? Le encanta, ¿eh? Y bueno, es que además cuando nos encontramos gente que hacemos música, hay generalmente, no todo, no siempre, pero generalmente hay mucha conexión. Hay mucha química y nos ponemos a hablar de eso. Hemos hecho grandes amigos. Grandes. Aquí tenemos mucha química con los amigos que nos hacen favor de acompañarnos y de entrar en este estudio todos los viernes a través de nuestras líneas telefónicas. Sí, ya sé que están preparando la posada, pero quédense un ratito más porque se va a poner de veras muy bueno. Don Ana, hay una actitud de búsqueda constante. Estás renovándote permanentemente. Mientras lo haces, pues van cambiando tus gustos, va cambiando tu voz. ¿Qué le pasa a tu voz en todo este tiempo? ¿Qué le ha sucedido? Yo considero que mi voz está hoy mucho más madura y a mí personalmente me gusta más que antes porque tengo más años, tengo más alegrías, más dolores, más cosas que decir. Tengo la piel un poco más sensible, digamos. Eso se nota en la interpretación de Dos Gardenias, que realmente atreverte a hacer lo que hizo Daniel Santos o Ibrahim Ferrer, aquí un adorable que estuvo en este estudio y nos la cantó con una felicidad extraordinaria, además también Diego El Cigala. Como que siempre te estás poniendo en las primeras líneas, en las primeras ligas. Bueno, es que son canciones que además, de repente uno quiere sacar ciertas canciones para no... porque nos encontramos muchos cantantes, a veces hasta al mismo tiempo, con grabaciones que Diego acaba de sacar Dos Gardenias, sí. Mago Herrero igual, Dos Gardenias, yo... Bueno, hay mucha gente que saca estas canciones y que uno de repente, tienes dos opciones, decir, no la canto, o la verdad es que soy un poco curiosa en el asunto de las canciones y aquí tengo que darle el crédito principalmente a Eduardo Dayer, que Dayer... Es un músico muy especial que siempre anda buscando otros caminos y parte del arreglo y de la propuesta viene de Eduardo. No sé si te ha pasado que al interpretar una determinada canción lo estás haciendo o bien porque sentiste desde mucho tiempo atrás admiración por el compositor o por el intérprete y es una forma tuya de rendirles un homenaje, de agradecerles la belleza que te dieron. Sí, y además la historia de la autora de Dos Gardenias es maravillosa. De Isolina Carrillo, Isolina, sí. Que entró muy joven, cubana, creo que en los años 40 a una orquesta, venía de una familia de músicos. Entonces ya nada más imaginarse a Isolina, me parece maravilloso poder interpretar la canción con un sonido, porque es una de las canciones más contemporáneas. A mí me parece un arreglo fantástico. También estuvo Armando Villarreal interviniendo en esa parte, el ingeniero de audio, Felipe Cove también después. Verdaderamente son gente que tiene que ver muchísimo en el resultado del disco. ¿Qué tanto te involucras con los arreglos? Mucho, mucho. Sí, porque te estaba viendo dar indicaciones a tus músicos y dije, esta mujer se mete absolutamente en todo y estás oyendo y cantando. Claro. Parecería que te multiplicas para escuchar todos los sonidos que te rodean. Bueno, es que si no escucha uno, ya cuando están los arreglos puestos, como en este caso, a lo mejor las indicaciones tienen que ver más con el sonido, porque quizás los que están fuera no saben que los que estamos allá adentro, si no oyes bien la referencia del instrumento, te puedes salir completamente de la canción y cantarla en otro tono. Entonces, siempre estamos cuidando, los músicos y yo, que las referencias sean las indicadas, porque a ellos les pasa exactamente lo mismo. ¿Tocas algún instrumento? Yo toco la guitarra, estudié muchos años y me considero muy mala. Yo creí que ibas a decir, me considero un genio. ¿Te consideras muy mala? Fíjate que después de muchos conciertos que dábamos con el maestro, y estudié 7 años guitarra clásica. Sí. Bueno, con César Torte estuve 3 años haciendo, sí me
No, para eso no era tan mala, porque Sí. eran marimbas, xilófonos. Eso me fascinaba, y estaba yo muy niña. Pero luego estudié con el maestro Sergio Cachet, guitarra clásica, Ajá. muchos años. Y entonces cada año poníamos nuestro recital y yo ponía piezas muy difíciles. Llegaba Cristina a la silla y la mano me hacía así. Yo decía, ¿pero por qué? Llegué un día después de poner las variaciones de Mozart, que eran muy complicadas, Tremendo. y dije, no vuelvo a tocar la guitarra en público. Y no he vuelto a tocar la guitarra. Hombre, de veras sí que No mi me consejo, atrevo. yo sé lo que te digo. Si a uno se equivoca en algo o no puede superar una situación, pues hay que volver a empezar. A lo mejor si tocas otra vez la guitarra, lo haces maravillosamente bien. No, la mano me traiciona. De veras, Cristina, no puedo, me da mucho miedo delante de la gente ponerme a ver, espérenme Y tantito. no te la puedes cambiar, ¿verdad? No me la puedo y viene un cambiar. corte justo cuando estábamos entrando en materia. Regresamos enseguida. Pues sí, siguen llegando las llamadas para felicitar a nuestros invitados. Luz María Medrano dice, quiero felicitar a la señora Pacheco y a Tonana. A las dos les deseo una muy feliz Navidad. Igualmente para usted, señora. María Luisa Cacho, felicidades a la señora Pacheco por la invitada de esta noche. Efraín Gutiérrez, una felicitación a este grupo, una maravillosa interpretación. Mario Medina, que nunca falla, muchísimas gracias, dice, quiero felicitar a la cantante Tonana. Cuando se conjuntan cantante, compositor y acompañamiento de gran calidad, todo es sublime. Y lo que vamos a oír en este momento, pues también es sublime. Escuche, por favor. Con Danieli, Ranciuco, Vigna, Purtimaccia. Danni Vesalo, Azegnati, Ghieni, Vidi Luna. Ne Kamasi, tu sai Adeli, ne Kamasi, Karugishi Chua. Ranciuco, Zate Purli, Kinja Kalashen Uzanali, Rancho Govigna, Zate Purli, Kinja Kalashen Uzanali. Cassidi Shelle, the Lidi Rushe, tu lagi tua. Prietena lasce, Cashunku inni unagina. Para Migela Shunashido Ravati Paka Dindanino Ranchugu Bigna Zate Purli Kinja Kalashen Uzanali Ranchugu Bigna Zate Purli Kinja Kalashen Uzanali. C'è con Danieli, Ranciuco, Vigna, Purtimaccia. Dani Vesalo, Azegnati, Ghieni, Vidi Luna. Ne Kamasi, tu sai Adeli, ne Kamasi, Karugishi Chua. Ranchuco, Bigna, Zate Purli, Kinja Kalashen Uzanali. 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 La verdad me sorprendieron.
alargando la mano porque ya estaban llegando más llamadas. Ahorita me las van a pasar, pero por supuesto nos dio mucho gusto escuchar esta interpretación de Tonana. Ella canta en zapoteco, en tzotzil, en náhuatl y ¿en cuántas más lenguas indígenas? En totonaca, Sí, en náhuatl, en zapoteco y en tzotzil. sí. ¿Dónde has aprendido estos idiomas? Yo lo que he aprendido es a pronunciarlos. Yo no los conozco, yo no los he estudiado. Lo que hago es estudiar con los lingüistas o con los poetas directamente y me enseñan a pronunciarlo. Por supuesto que sé lo que quiere decir porque mi conocimiento fue previo. El castellano y la lengua, por ejemplo, en mi primer disco, venían todas las traducciones, porque hay una etnomusicóloga, Violeta Torres Medina, quien hizo un primer disco in situ, donde yo conocí la mayor parte de este repertorio. Entonces uno leía y sabías lo que estaba... ¿Esto es zapoteco lo que escuchamos? Los zapotecos, Sí. se llama Rancho Gubiña y lo pusieron en el disco de México, Sí, de Putumayo. no está evidentemente aquí, No. pero mire, si nos ponemos a hablar de todos los discos donde has estado, no nos vamos a concentrar y hoy le vamos a dedicar todo el homenaje que merece a este álbum que se llama Agüita de Tequila. No sé qué tan difícil es para un intérprete y que además que canta con tanta intensidad, entrar en el espíritu de otro idioma, idiomas distantes que lamentablemente no escuchamos con tanta frecuencia. A mí me pareció fascinante poder trabajar en estas lenguas, principalmente en otros idiomas me gusta también, porque de repente lo que tú haces es, no tienes la traducción literal, o sea, el impacto no es automático con la letra, entonces tienes mucho chance, aunque sepas de qué se trata la canción, como no conoces palabra por palabra, de ir imaginando cosas alrededor de eso. Entonces se vuelve más lúdico y me parece muy interesante poderlo cantar en lenguas, porque además los temas, por ejemplo, este era un tema que habla de un rancho de sequía, un rancho Te iba que a se quedó preguntar seco, ¿no? de qué se trata. Entonces los temas son fascinantes y yo creo que por eso pude estar en 3 discos de Putumayo con mi música, porque es esa música especial, esa música particular que hay en todos los rincones del mundo, Pero además que habla de cosas muy específicas, ¿no? Pero este sello tiene una característica y conste que no es anuncio, yo no anuncio nada, solamente digo una cosa, es música para hacerte sentir siempre muy bien. De acuerdo. Es como muy alegre y además muy apegada a la tierra. Claro. Buscas una autenticidad. Y yo no sé, Tonana, si te gustan estos compositores, estos escritores, poetas indígenas, porque los temas son de la vida de todos los días. Eso es lo que más me gusta, porque Huele a barro, a tierra absoluto. mojada. Y te pone además en un escenario en que uno llega a curiosear, a conocer, a encantarse, ¿no? Porque es muy distinto a nuestro escenario. Yo soy de la Ciudad de México, la música que escuchamos generalmente tiene que ver con relaciones amorosas, con despecho, ¿no? Y aquí es al perro, a lo cotidiano. Sí, está el entorno. El entorno, al los huevo de árboles, tortuga, el sonido, sí. al colibrí, a todo Ay, qué eso. Entonces maravilla. son temas fascinantes que a uno le permiten, además, incursionar en arreglos musicales muy diferentes a lo que haría uno en español, porque pues en tu idioma tienes la obligación, bueno, te entienden. Entonces, En tu no segundo tienes álbum, eso. Tonana, Ajá. trabajaste con Alfredo Gómez, creo que se llama un Con poeta. Alberto Gómez Alberto Pérez. Gómez. Hijo Él es tzotzil. ¿Cómo trabajaste con él? ¿Trabajaron juntos? ¿Él escribió los poemas para ti? ¿O cómo lo descubriste? Hijo, fue un trabajo loquísimo, porque yo quería que fuera un disco, y por eso se llama Tonana, que tuviera básicamente el sello de mujeres creadoras en él, o que fuera arrullos, o que las mujeres los compusieran. Entonces yo me encontré un libro que se llama Conjuros y Ebriedades, bellísimo, donde venían, yo ya llevaba la mitad del disco y me lo enseñaron, y lo abro y me salía la música de las letras. Dije, esto es una maravilla, y se llamaba Mujer, Niña, el primer poema que vi, que me pareció fascinante. Entonces, la persona que me lo enseñó le dije, por favor, préstamelo, me parece una maravilla. Lo musicalicé, hicimos los arreglos, pero todo era de mujeres tzotziles. Este es un libro que es una compilación que hizo Roberto Bañuelos y Ámbar Past. Se tardaron 15 años en hacerlo y es la palabra que se ha ido transmitiendo de mujeres hace 500 años. Entonces me parecía de un valor increíble. No pedí los permisos antes para poderlo vender porque yo creí que se iban a fascinar con mi proyecto. Desgraciadamente, terminado el disco,
Alberto Gómez Pérez yo lo busco, me lo recomiendan como un poeta para que me enseñara a hablar, a pronunciar, a decir las palabras exactas, porque el tzotzil es muy difícil de pronunciar. Entonces Alberto trabaja conmigo y me hago muy amiga de él. Termino el disco, voy a Chiapas, a Taller de Leñateros, y Ámbar Past me dice, no hay permiso porque no nos interesa. Entonces me regreso a México, busco a Alberto Gómez Pérez y le digo, Alberto, los músicos ya sabes, me mentaban Todo. me decían, te lo dijimos. Bueno, ni modo. Dije, vamos a quitarle la letra. Y ahí sí yo desconocía qué iba a suceder con el tzotzil. Le quitamos la letra. Imposible. Y Alberto Gómez Pérez se quedó a dormir en mi casa 3 noches. Y fue impresionante verlo trabajar con un disco terminado, ya sin la letra, poniéndole letra de su autoría. Entonces, para mí Alberto fue de verdad una luz en el cielo y quedó bellísimo. Entonces fue volverme a aprender las canciones y volverlo a grabar. Es el disco que más he sufrido. Lo padecí mucho. Dices tú, me comentaban que no había permisos para grabar esto y además no les gustaba lo que yo estaba, no les interesaba. No, sí les gustaba. Mira, hay una parte que yo entiendo, porque era como cuidar un material que les daba miedo que fuera a pasar con él. Sí, Tonana, pero hay algo, es una inversión grande. El público está acostumbrado, lamentablemente diría yo, a cierto tipo de temas y de asuntos. Tu piel, mi piel, me dejaste, me engañaste, etcétera. De pronto viene alguien que nos habla de un colibrí o de una mujer que va a tomar agua con un jarro en el río y como que dicen, no, pues esto a quién le va a interesar. Pero yo creo que esos trabajos realmente valen la pena porque son cuadros de nuestra historia. Y además yo entendía el valor de nuestra cultura. Y de ese libro yo entendí el valor porque es la palabra que ellos han ido transmitiéndose 500 años las mujeres. Qué maravilla. Me pareció una maravilla. Es más, en Taller de Leñateros, yo todavía esperanzada de que me dieran permiso, dije, ¿no hay alguna de las autoras aquí en este lugar? Y me dicen, sí, ahí está María Tzu, me acuerdo perfecto. Y la canción que yo había musicalizado de María Tzu hablaba del huracán y además el arreglo que había hecho Ángel Chacón del huracán era maravillosa porque tenía toda esta sensación en que la mujer sale y le pide al cielo que no se lleve la comida de sus hijos. Y salen con cacerolas, o sea, una canción maravillosa. Entonces me dicen, ella es María Tzu. Le digo, ¿habla español? No habla español. Entonces la abrazo, le digo, ¿me permites? Y le empiezo a cantar a capela la canción y empieza ella a llorar. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo va más o menos? Shlik shayel kambes chulek chin chabikun chico chabikun. Hace años no la canto. La música es muy bonita. Era bellísima, bellísima. Y lloró y bueno, pues me regresé con ese gran recuerdo. Pero lo lindo de toda esa historia es que un poeta tzotzil como Alberto, que también es un diamante en ese lugar, porque yo he ido a cantar a su tierra y la gente no habla. Aquí nadie habla, solo me hacen así. Y quiere decir que ya vas a tocar. ¿Quieres pasar, por favor? Encantada. Y desde luego, mientras tú llegas allá, yo quiero pasar la llamada de don Agustín Maldonado Real. Quiero felicitar a Tonana, dice, porque canta hermoso. En Edina Vega quiero enviar una calurosa felicitación a la señora Cristina Pacheco por su programa tan bonito que presenta cada viernes, así como por su invitada. Muchas gracias. Una felicitación al grupo, una maravillosa interpretación. Y bueno, ahora vamos a escuchar Noche de Paz. Adelante, por favor. De paz, noche de amor, todo duerme en derredor, mientras los astros esparcen su luz. Anunciando
noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, solos velan en la oscuridad. Los pastores que en el campo están y la estrella de Belén y la estrella de Muchas gracias, de verdad. Y bueno, aquí tenemos una llamada de don Arturo Palacios. Dice, todos los viernes observo el programa y en esta ocasión me gustaría decirle a la señora Pacheco que debería dejar que su invitado, cuando es músico, cante más tiempo. Bueno, a mí me encantaría, adoro la música, sabe que es mi pasión, aparte de la literatura, por supuesto, y el periodismo, pero hay algo que le quiero recordar. Este programa se llama Conversando. A un cantante como Tonana lo podemos escuchar muchas veces a través de sus discos, como este, Agüita de Tequila, pero ¿cuándo la vamos a oír hablar de su vida, de su persona, de Claudia Martínez, de su primer maestro, de su fracaso con la guitarra? Eso la humaniza y a mí me parece muy importante que conozcamos a nuestros grandes creadores. Desde luego yo estoy de acuerdo, don Arturo, que escucharla a ella y a los músicos es una delicia y los voy a escuchar ahora en mi disco que ya tengo aquí. Tonana, planes, proyectos y una vida muy hecha de alguna manera. Desde que sale tu primer álbum, que es Xkenda, que quiere decir alma en zapoteco, te va bien. Te mandan a Cannes, que es para un artista que empiece realmente extraordinario. Pero luego comentaste, me empezaron a llamar las disqueras, pero de alguna manera me dejaban fuera, porque eran proyectos que pues, ¿cómo es que te fue tan bien fuera y no aquí, al principio? Yo creo que hay un síndrome en la mayoría de los artistas que eso lo siento como muy común, en que primero les va mejor fuera y máxime hablando de todo este mundo indigenista que la verdad ha interesado siempre más afuera, ¿no? Les gustó mucho este primer disco por ese mundo tan desconocido pero tan apasionante para la gente que estaba afuera y trabajado musicalmente como lo hicimos, ¿no? Es fascinante, desde luego, conversar con una persona. Yo busqué datos tuyos y no encontré nada. Nada que no fuera lo que estamos comentando ahora. ¿Dónde naces? ¿Dónde creces? ¿Dónde te formaste? ¿Cómo empieza tu contacto con el mundo indígena? Yo soy de la Ciudad de México y nací, crecí, estudié en la Ciudad de México, estudié en el conservatorio, estudié con el maestro Tort, estudié con Sergio Cachet. Y la verdad es que soy curiosa, me gusta todas las diferentes manifestaciones que en la vida se dan con los diferentes grupos humanos y en México eso me fascina. ¿Cómo descubriste tu voz? Pues cantando, cantaba mucho, o sea, cantaba mucho en mi casa. Mi mamá sabía que me gustaba cantar y ella fue la que me inscribió con César Tort y a partir de ese momento ya no dejé la música nunca. ¿Cómo te acercas a la composición, a la escritura? Por una necesidad de escuchar diferente la música. Vaya, de repente he sentido que se estandariza la música y se estandarizan los intérpretes como si hubiera una fórmula probada y para mí
eso no me gusta tanto. A mí me gusta buscar rutas distintas. ¿Eres autocrítica? Sí, lo soy, desde que soy muy pequeña. ¿Cuál es, en una mujer con tantos dones, cuál es el punto en que tienes que estar muy atenta para no caer en una trampa? Pues soy muy impulsiva y probablemente tomo algunas decisiones de repente sin pensar en las consecuencias. Impulsiva, eso me hace recordar a una mujer muy querida que me dijo una vez, acuérdate que todos tenemos nuestros demonios adentro, todos, cuida los tuyos porque si se salen, Claro. se deshace una vida completa. Sí, y eso yo creo que para mí es importante siempre estar al tanto de que la pasión la pueda uno desbordar en la música y la pasión no se desborde por otros lados, ¿no? Pero la verdad es que siempre la música para mí me ha representado y me ha dado muchísimas cosas. En la Ciudad de México, para los que no sepan, bueno, la Ciudad de México son muchas ciudades, muchos países. Infinitas. Es infinito. Entonces, yo soy muy curiosa en la Ciudad de México y me encanta eso, ¿no? Pero además hay algo, es una ciudad llena de música. Lamentablemente cada día más de estruendo, un estruendo Total, que más te ruido. deja sordo, es algo terrible. Pero por donde quiera que vas estás oyendo ritmos. Claro, y además... Gente que canta, gente que está metida con, no sé, con esos sonidos que tienen que ver con la vida de la comunidad. Exacto. De la vecindad, de la colonia. Todo eso es fantástico de México y muchos creerán que aunque vivimos en una de las metrópolis más grandes del mundo, sí es una ciudad que representa todos esos pequeños mundos que, bueno, tú lo has dibujado maravillosamente, 35 años, y es un poco eso a mí lo que me gusta. A mí me encanta saber qué está cantando aquí o aquella, o jugar con los géneros y poder hacer esta fusión, esta mezcla. Eso se ve aquí, eso Claro. es maravilloso. Y esta noche ya nos vamos. ¿Te vas a tomar una agüita de tequila? Por supuesto, pero dos. Yo voy a oír tu disco, que de veras Muchísimas es un gracias, encanto, Cristina. una maravilla. Y es una maravilla saber que ustedes nos acompañaron esta noche que es tan especial. Que disfruten mucho de sus posadas, que tengan una noche muy feliz y desde luego no olviden que el próximo viernes nos encontramos aquí para seguir conversando. ¿Le parece bien? Tonana, encantada. Felicidades. Saludos a Claudia. Feliz Navidad. Cristina, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades.